la Eucaristía es acción de gracias, es memorial, como Jesús está presente, como dice la Sacrosanctum Concilium, como Jesús está presente en los sacramentos, en la oración, en los pobres, en los presos, en los enfermos, pero de manera especial está presente bajo las especies eucarísticas. Y que los sacramentos también, los sacramentos se ordenan o convergen en la Eucaristía. Y en todas estas presencias Jesús está sobre todo, dice en la Sacrosanto Concilio número 7, sobre todo bajo las especies eucarísticas. Cuando decimos que Jesús está realmente presente, no estamos diciendo, no lo debemos interpretar cuando decimos que está realmente presente como si las otras presencias no fueran reales, sino que tenemos que entenderlo por excelencia. Por excelencia, cuando decimos está realmente presente. Como dice el Concilio Vaticano II en el Sacrosanctum Concilio, dice sobre todo presente bajo las especies eucarísticas, Sacrosanctum Concilio número 7. Y mediante la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo se hace presente Jesús y se queda con nosotros, de manera que ya no estamos solos en este caminar. Jesús está con nosotros. Jesús está contigo para ayudarte, para salvarte de todos los males, para ayudarte a salir adelante en medio de cualquier persecución. Solo debemos de acudir a Él. Debemos acudir a Él. Para los que viven aquí en San Salvador, pues les tengo una buena noticia, que ya vamos a tener la primera capilla de adoración perpetua aquí en San Salvador, por ejemplo. Y a medianoche tenemos hambre y necesitamos ese alimento para el cuerpo. Aquí en San Salvador encontramos restaurante para poder comer a cualquier hora de la noche, respetando, por supuesto, el protocolo. Y es así como aquí en San Salvador, pues a cualquier hora de la noche, si necesitamos alimento para el cuerpo, lo encontramos. Pero si necesitamos alimento para el alma, orar ante Jesús, Eucaristía, hasta el momento no se podía. Pero ahora, a partir del 1 de junio, en la parroquia La Transfiguración estará expuesto Jesús las 24 horas. ¡Qué bendición más grande! Tener la oportunidad de ir a Jesús a cualquier hora de las 24 que Dios nos da. De manera que no podemos tener excusa de decir, no, es que cuando yo salgo de trabajar ya está cerrada la iglesia. Ya no puedo ir a adorar. Pues desde el 1 de junio, en la parroquia La Transfiguración en San Salvador, estará expuesto el Santísimo las 24 horas. Podemos entonces llenarnos de felicidad el saber aprovechar, por supuesto, de ir a adorar al Santísimo en cualquier hora de las 24 que Dios nos da, poder ir a adorar a Jesús. No importa la hora, sea de noche, de madrugada, allí estará Jesús esperándote en Eucaristía. En Eucaristía. Queremos en ese día de la reapertura, que va a ser martes 1 de junio 2021, que es un día muy especial para la parroquia, La Transfiguración, y queremos dar unos flyers. Y estaba pensando que Dios, pensando y a la vez dejando que el Espíritu me iluminara para poder ser
ese instrumento para poder llevar ese mensaje a las personas que puedan venir a la misa y poder darles como un resumen de todo lo que vamos a celebrar y poder plasmarlo en el flyer. Y entonces el Espíritu Santo me iluminó y entonces en el flyer pusimos una frase que me ha dejado así como impactado. No frase mía, fue frase inspirada por el Espíritu, considero, para que todos procuremos atender la llamada que Dios nos hace. Y el flyer dice, no solo en apuros. Y luego, punto suspensivo, no solo en apuros, punto suspensivo. Luego encontramos la custodia, a Jesús en la custodia, y luego dice, te esperaré las 24 horas. Me impactó este mensaje porque a veces nos pasa eso. Vamos a Jesús solo cuando tenemos problemas. Vamos a Jesús solo cuando no tenemos la salud o cuando tenemos a un familiar enfermo o cuando nos han echado del trabajo o cuando te peleaste con tu esposa, con tu esposo, cuando tuviste una dificultad grave. Solo entonces vamos. Pero Jesús no está en desacuerdo que le busques. Dios en cada momento te espera. Pero por eso me gustó esta frase. Dice, no solo en apuros. Luego te esperaré las 24 horas. De manera que aquí, los que viven aquí en San Salvador, pueden venir a adorar a Jesús cualquier hora de las 24. Estaré expuesto las 24 horas. Y la dificultad era cómo encontrar las personas. Y ahora todavía hay varias personas que tienen miedo. Porque es cierto, la pandemia todavía no ha pasado. Estamos todavía en esa pandemia. Pero hemos aprendido ya que si guardas el protocolo, te vas a mantener bien. Y guardas el protocolo por una parte, y por otra parte es que ya bastantes personas están vacunadas con la segunda dosis después de 20 días. Hay cierta seguridad que si te da, pues no te va a dar de muerte. Entonces, pues ya hemos con la ayuda de cada familia, que todavía se están notando, nos hacen falta, pero ya poca gente, ya poca familia. De manera que las familias van a cubrirnos en la noche. Así que aprovecho también para que si alguna familia aquí en San Salvador quiere tomar una noche para estar toda la noche con Jesús, una noche por mes, una noche cada vez al mes, pues en buen momento todavía tenemos cupo para unas 8 familias, me parece. Una familia por noche. Pero no significa que solo la familia va a estar ahí. Se hace con la intención de que Jesús esté esperando con las puertas abiertas el templo, la capilla de oración perpetua. Tenemos vigilancia, no se preocupen, tenemos parqueo, de manera que puedan venir con toda seguridad, porque pues tenemos vigilancia y también tenemos parqueo. Y poder venir ante Jesús sacramentado. Y claro, los pocos servidores que teníamos pues no nos alcanzaban para cubrir las 24 horas. Pero ahora, gracias a las familias que han dicho sí, y por eso estoy como endeudado con esas familias, digamos. O sea, nos sentimos muy agradecidos como parroquia que estas familias se hayan dicho sí a esta adoración, porque no se trata de exponer el Santísimo y dejarlo solo. Siempre debe de haber alguien allí adorando. Y a partir del 1 de junio, del martes 1 de junio, vamos a tener la oportunidad de encontrar
también un sitio abierto para poder alimentar el alma aquí en San Salvador. No solo para alimentar el cuerpo. Cuando tenemos hambre, a cualquier hora de la noche, encontramos alimento encontramos comida aquí en San Salvador. A cualquier hora de la noche. Pero no encontrábamos, que yo sepa, no encontramos una capilla de adoración perpetua. Una capilla abierta para poder ir a recibir esa fortaleza que solo Jesús me puede dar. Pero ahora sí ya será posible a partir del 1 de junio. Y esto, bueno, es una gran noticia y por eso pues puedo transmitirla ahora en este programa, en esta oportunidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Y Dios se ha quedado con nosotros en ese sacramento. Jesús se ha quedado con nosotros también y con Él podemos dar gracias. Jesús se ha quedado como memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. También la Eucaristía es sacrificio. Dice el numeral 1362. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Es la actualización de su único sacrificio. Ese sacrificio es para todo el mundo, es el Salvador del mundo. Y para salvar al mundo se requería de un sacrificio. Y solo un sacrificio de categoría divina era capaz de saldar nuestra deuda. Gracias a Jesús que se hace hombre, Dios se encarna, se hace hombre sin dejar de ser Dios y se ofrece por nosotros. Y la Eucaristía es esa actualización de ese sacrificio. Dice el numeral 1362 que la Eucaristía es memorial de la Pascua de Cristo y la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Actualización de su sacrificio, actualización de la ofrenda sacramental de ese único sacrificio, es esa memorial, es el memorial de la Pascua de Cristo. En la liturgia de la Iglesia, allí podemos celebrar ese sacrificio, ofrecer ese sacrificio, actualizar la ofrenda de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En las plegarias, en todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada amnágnasis o memorial. La Eucaristía es memorial, pues después de las palabras de la institución, después de la consagración, encontramos una oración llamada amnágnasis o memorial. En el sentido empleado por la Sagrada Eucaristía, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Es ese recuerdo, ese memorial de los acontecimientos del pasado, pero también es esa proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Entonces, cada vez que vamos a la Santa Misa, vamos a ese memorial de los acontecimientos del pasado, pero también a esa proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En Eucaristía se actualiza
ese sacrificio. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. La Eucaristía como memorial. Pues en Eucaristía dice que estos acontecimientos de la pasión, muerte, resurrección de Cristo se hacen presentes y actuales, en cierta forma. Se hacen presentes y actuales. Como decía San Juan Pablo II, si la única diferencia es que allá en el Calvario había sangre y aquí en la misa no hay sangre así físicamente derramada. Esa es la única diferencia, pero es el mismo sacrificio, solo que allá fue cruento y aquí fue y en la misa es incruento. Allá fue sangriento y aquí no es sangriento, es la única diferencia, pero es el mismo sacrificio. Así decía San Juan Pablo II. Y cada vez que estamos en la celebración eucarística, cada vez que estamos en la misa, estos acontecimientos se hacen presentes y actuales en cierta forma. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presente a la memoria de los creyentes, a fin de que conformen su vida a los acontecimientos. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memorial de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. Cuando celebramos la Eucaristía, hacemos memorial. Hemos dicho que el memorial, la palabra memorial, no es una simple celebración del pasado, sino que aquel pasado se actualiza en el presente. Es decir, es como un eco. Aquello que pasó sigue pasando actualmente. Es esa actualización. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, dice el Catecismo en el numeral 1364, hace memoria de Cristo, de la Pascua de Cristo, y esta se hace presente. Esa Pascua se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Como dice, vamos a consultar Hebreos 7, 25, 27, dice: de ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder en favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados. No necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo hizo de una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Del 25 al 27, principalmente el 27, donde dice que se ofreció de una sola vez para siempre. Pues cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos haciendo memorial de la Pascua de Cristo y esta se hace presente. Esa Pascua de Cristo se hace presente. Es decir, ese sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Como dice la Lumen Gentium número 3 del Concilio Vaticano II, cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Maravillosas palabras que encontramos en nuestra doctrina. Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, es decir, cuántas veces se celebra la misa, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. ¿Cuántas veces se realiza, cuántas veces se celebra la misa? En resumen,
se está realizando la obra de nuestra redención. ¿Cuántas veces se celebra la misa? Se está realizando la obra de nuestra redención. Queridos hermanos, estimados amigos, que Dios les fortalezca y que esta doctrina pueda ir cambiando nuestra manera de valorar la Eucaristía, que la pongamos en primer lugar en nuestra vida.